Muy buenos días tengan todos nuestros queridos amigos y hermanos. Reciban un cordial saludo, un abrazo, que el Señor les bendiga. En esta mañana quiero dar gracias a Dios una vez más porque tenemos este hermoso privilegio de unirnos en un mismo sentir para escuchar, para compartir su palabra. Y yo quiero dar gracias a Dios también por la vida de cada uno de ustedes, por sus casas, por permitirnos llegar a ustedes por medio de las redes sociales, por medio del WhatsApp, por medio del Facebook, por medio del YouTube, y que podamos también nosotros ser edificados en la palabra del Señor. Quiero pedirte también que podamos disponer nuestro corazón, que podamos orar juntos en esta mañana pidiendo al Señor que nos hable. ¿Cuántos saben que Dios habla? Que Dios ministra por medio de las Escrituras y que Él conoce nuestra necesidad. Yo quiero pedirte que hoy podamos orar juntos antes de comenzar a iniciar con la enseñanza de la mañana de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor. Queremos pedirte que tú puedas glorificarte en nosotros, Señor. Tú conoces todas las cosas, Padre amado. Sabes todo lo que tenemos, todo lo que necesitamos. Ayúdanos según sea nuestra necesidad, Señor, según sea tu misericordia. Y permite que en el nombre de Jesús nuestra mente, nuestro entendimiento sea abierto para comprender tu voluntad. Señor, que hoy tú nos enseñes, Señor, que hoy tú nos animes y que hoy tú nos confortes, Señor, y nos des poder mediante tu Espíritu Santo para seguir adelante y poner por obra tu palabra. Edifícanos, Señor, con tu verdad y permite que también la podamos compartir con otros. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Hoy vamos a hablar acerca de la oración constante, mis hermanos. La semana pasada también hablamos acerca de la oración y hablamos acerca de la oración ejemplar. Y hoy vamos a hablar acerca de la oración constante. Y yo sé que usted va a ser edificado en esta mañana. Abra su Biblia en Lucas capítulo 18. Vamos a leer los versículos del 1 hasta el 8. Lucas 18, versículos 1 hasta el 8. Y dice la palabra de Dios lo siguiente. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de un tiempo dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Y pregunta en el verso 7, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esa es la pregunta final que Dios deja allí a sus discípulos. Pero es una parábola hermosa, una palabra maravillosa que tiene mucho que decirnos, mucho que enseñarnos. Entonces el mensaje de la mañana de hoy es la oración constante, la oración perseverante, la oración persistente. Constancia, persistencia, firmeza y insistencia. Nosotros tenemos que aprender muchas cosas de esta parábola y tal vez Dios quiere animarte a ti y quiere animarme a mí en la mañana de hoy a que perseveremos en la oración. Y fíjense algo, ¿cuánto no hemos nosotros comenzado a orar y luego desistimos? ¿Cuántas veces no hemos iniciado a orar? ¿Cuántas veces no hemos hecho una lista de oración? ¿Cuántas veces no hemos comenzado a decir, voy a orar un poco más, voy a ser más firme y más disciplinado en la oración? Pero por una u otra razón, terminamos de dejar de seguir orando. Comenzamos a ocuparnos, comenzamos a bajar la guardia, a desanimarnos, a entristecernos. Comenzamos a decir, tal vez no vale la pena, quizás Dios no quiere, que a lo mejor Dios no me escucha. Y comenzamos con una cantidad de cosas y mentiras que a veces vienen a nuestra mente, que no vienen de parte de Dios, y nos desaniman en la insistencia y en la constancia en la oración. Ahora, los cristianos tenemos la oportunidad y el privilegio de poder acercarnos a Dios confiadamente mediante la oración. Tú y yo, mi amado hermano, tenemos esa oportunidad, tenemos ese privilegio de poder acercarnos a Dios confiadamente mediante la oración. Cada uno de nosotros puede acudir al Padre mediante la oración sincera y humilde. Tú puedes ir al Señor, yo puedo ir al Señor, todos podemos ir al Señor y tenemos garantía de que Él nos escuchará. Ahora, nosotros podemos tener muchas cosas en nuestra vida, pero el arma de defensa del cristiano es la oración. Tu defensa contra el mundo espiritual y contra el mundo físico, tu arma más poderosa es la oración. Así que en esta mañana entiende eso.
mi arma más poderosa para luchar y batallar en este mundo se llama la oración. Y Dios instruyó a su discípulo, tanto en palabra como en ejemplo, en todo lo concerniente a ella. Nuestro problema realmente no es que Dios no nos responda. Ese no es el problema. Tampoco es que Dios no nos escuche. Lo que realmente pasa es que somos muy inconstantes en la oración. Esto es lo que realmente pasa. Este es el verdadero problema, que somos inconstantes en la oración. Todo lo contrario a lo necesario. ¿Cuántas veces oramos por lo que queremos? ¿Cuánto tiempo tenemos orando por eso que según nosotros decimos que queremos? La pregunta es, ¿hemos sido constantes en nuestras peticiones? ¿He sido constante en esa petición que he puesto delante de Dios? ¿O somos de esas personas que ora en el momento y luego continúa? Bueno, precisamente de esto se trata esta parábola, de alentarnos y animarnos a orar. Porque muchas veces comenzamos en el momento y luego no continuamos. No continuamos orando por esa petición, no continuamos orando por eso que decimos que anhelamos y deseamos. Pero de eso se trata esta parábola. La parábola tiene la intención de alentarnos y animarnos a orar. ¿Por qué? Porque la oración es una necesidad. La oración es una necesidad. ¿Y cuándo debo orar? Porque algunos nos hemos acostumbrado solamente a orar cuando estamos en problemas. ¿Cuándo debo orar? Es una pregunta. Usted debe orar siempre, siempre, todos los días, cada mañana, cada noche, durante su trabajo, en su mente, mientras va en el carro, mientras está en casa. Usted necesita estar orando porque usted está en guerra. ¿Sabía eso? La Biblia dice en Efesios que debemos cargar la armadura de Dios para que podamos resistir los dardos del fuego del maligno. Porque aunque usted no lo vea en un sentido físico, el cristiano está en una batalla constante, está en una lucha constante, estamos en una guerra, porque hay un enemigo que nos odia y usa elementos humanos para perturbar nuestra vida cristiana, para perturbar nuestra fe, para sacarnos de esa línea espiritual en la cual Dios nos ha puesto. Entonces, ¿cuándo debo orar? Siempre. ¿Cuándo debo orar? Siempre, en todo tiempo, en todo momento. Y no solamente debo orar siempre, sino no desmayar. Eso tenía en mente Cristo. Eso tenía en mente nuestro Señor al referir esta parábola, como diciendo, mis hijos, ustedes tienen que entender que la oración es una necesidad, una prioridad, y deben hacerlo siempre, constantemente, persistentemente, sin desmayar. Mire lo bueno que es Dios, mis queridos hermanos. Él está dando este consejo a sus discípulos y a todos los que estaban allí presentes. Y es, deben orar siempre y no desmayar. Deben orar, deben hacer de la oración una prioridad y deben hacerlo siempre, constantemente, persistentemente, sin desmayar. Ahora, es un consejo de parte de Dios para ti y para mí. Dios está aconsejándonos hoy y lo que Dios está diciéndonos es, no desmayes en la oración, no te rindas, no te canses de orar, no desmayes. Dios sabía y conocía que los discípulos se cansaban y que se iban a cansar en algunos momentos de la vida, al igual que muchos de nosotros. ¿Cuánto no nos hemos cansado? Sea sincero. Aproveche que no lo estoy viendo ni que usted me está viendo a mí, pero sea honesto con usted mismo y pregúntese, ¿cuántas veces no me he cansado? Bueno, los discípulos también se cansaban. Recuerdan que la semana pasada vimos que algunos iban a orar con Jesús y se quedaban durmiendo y cuando el Señor regresaba los conseguía allí y les decía, no han podido ni siquiera velar conmigo una hora. Pero muchos de nosotros no podemos ni siquiera velar 10 minutos, 5 minutos. Entonces Dios sabía la condición de sus discípulos, pero también sabía la nuestra. Ahora, esto es muy importante, porque no solamente Dios estaba interesado que oraran solamente porque Él le gusta que seamos religiosos, no. Él quería que oraran porque Él entendía la gran lucha y la gran confrontación a las cuales estos discípulos se iban a enfrentar. El enemigo no deja de trabajar, Él está constantemente trabajando. Y Jesús entendía que la única forma de nosotros mantenernos firmes es que estemos constantemente orando, que estemos constantemente en oración, en comunión con Él. Dios sabía y conocía entonces que ellos se iban a cansar, pero también sabe que nosotros, al igual que ellos, también nos cansamos. Esta parábola, mis amados hermanos, debe motivarnos a seguir orando y sobre todo en aquellos momentos en los cuales pareciera que Dios no nos escuchara. Él está haciendo una ilustración. Dios no hace una comparación porque son totalmente diferentes. Dios es diferente a un juez injusto. Pero Él usa esta ilustración, mis amados hermanos, y esta enseñanza para mostrarnos y decirnos que en los momentos que ustedes piensan
que no les estoy escuchando, que pareciera que Dios no nos escuchara, debemos seguir orando y recordar esta enseñanza en esos momentos cuando decimos, ¿será que Dios no nos escucha? O cuando pensamos que no vale la pena orar. Cuando estamos cansados y cuando todo parece estar acabado, debemos recordar el verso 1 y las palabras claves, necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces yo puedo decir, Jesús Roa, tú necesitas orar siempre y no desmayar. Pero usted puede decir allí su nombre y decir, necesito orar siempre y no desmayar. En primer lugar, mis queridos hermanos y hermanas, la perseverancia y la firmeza y la constancia deben estar presentes en la oración. Perseverancia, firmeza y constancia deben estar presentes en la oración. En primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17, dice, orad sin cesar. Oren todo el tiempo. Nosotros pudiéramos traducirlo de otra forma. Orad sin cesar significa oren constantemente. ¿Cuánto tiempo debo orar? El tiempo que sea necesario. Nosotros tenemos que orar todo el tiempo, mis amados hermanos. Debo orar hasta recibir una respuesta de parte de Dios. Ahora, Dios siempre responde. Y esto yo creo que lo he explicado en otras oportunidades y los que han estado en la iglesia lo conocen. Pero si tú me estás escuchando hoy por primera vez y quizás no conoces esta parte, yo quiero que tú entiendas algo. Dios siempre responde. Él nunca deja una oración sin respuesta. Pero, ¿cómo así, pastor? Yo he escuchado personas que dicen que Dios nunca le ha respondido. ¿Será que Dios no baja del cielo? No, Dios siempre responde y nunca deja una oración sin respuesta. Algunas veces responde que sí y otras veces responde que no. Aquí está el problema, que muchas veces la respuesta de Dios no nos gusta y como no nos gusta no estamos dispuestos a aceptarlo. Y como no estamos dispuestos a aceptarlo decimos no he recibido respuesta. Pero Dios sí responde. Nunca deja las oraciones sin respuesta. Algunas veces responde que sí y otras veces responde que no. Pero ambas respuestas son necesarias y traen paz. Cuando oramos al Señor y pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye, dice la Biblia, y nos da las cosas que le pedimos. En 1 de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Esa es la respuesta, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ahora, eso es lo que la Biblia enseña. Dios siempre oye nuestras oraciones y responde, sea que estemos orando correctamente o sea que estemos orando incorrectamente. Pero la respuesta viene cuando esa oración se ajusta a su voluntad. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pero si eso está de acuerdo a su voluntad. La pregunta es, ¿mis oraciones no habrán recibido respuesta? No porque Dios no quiera responderme. Tal vez la respuesta ha sido que no, porque mi oración no ha sido conforme a su voluntad. Pero la Biblia enseña que debemos persistir en la oración hasta que hayamos recibido respuesta. Cuando usted ora por algo y Dios le responde con un sí, es una bendición. Pero de igual manera, cuando está orando y Dios responde con un no, es igualmente una bendición, porque Dios siempre desea lo mejor para todos y cada uno de nosotros. Los sí de Dios y los no de Dios son realmente beneficiosos. Son una bendición. Los no de Dios son tan beneficiosos como los sí. La pregunta es, ¿por qué a veces nosotros no queremos aceptar los no de Dios? ¿O por qué muchas veces nosotros pensamos que los no de Dios son malos? No, para nada, mis queridos amigos y hermanos. Cuando usted ora por algo, Dios le responderá. Y si es un sí, es una bendición. Pero de igual manera, cuando está orando y Dios responde con un no, es igualmente una bendición, porque Dios siempre desea lo mejor para todos y cada uno de nosotros. Los no de Dios son tan beneficiosos como los sí. Lo maravilloso de la oración, mis amados hermanos, es que incluso cuando recibimos un no como respuesta, cuando estamos orando sinceramente y buscando verdaderamente la voluntad de Dios, tenemos paz y podemos incluso elevar una acción de gracias al Señor por su respuesta. Pero cuando lo que estamos buscando es nuestra propia voluntad, sentimos desesperanza y frustración al ver que Dios no reaccionó de acuerdo a lo que le pedimos. De manera que debemos estar seguros de que Dios siempre responde nuestras oraciones. Usted puede estar claro, seguro de que Dios siempre responde nuestras oraciones. El problema es entonces que debemos aprender también a aceptar la voluntad de Dios. Y debemos estar entonces seguros de que Él responde nuestras oraciones. Y que vale la pena, mis amados hermanos. Yo quiero invitarte a que
a que pruebes esto. Vale la pena invertir el tiempo que sea necesario delante de Dios, porque Él siempre responderá en justicia y amor a cada una de nuestras peticiones. Dios siempre responde nuestras oraciones. Dios siempre responde nuestras oraciones en justicia y amor a cada una de nuestras peticiones. Qué maravilloso, ¿verdad? Y qué hermoso es saber estas grandes verdades. Dios escucha y responde nuestras oraciones. Vale la pena invertir el tiempo que sea necesario delante de Dios, porque Él siempre responderá en justicia y en amor a cada una de nuestras peticiones. Y usted tal vez me dirá, pero es que tengo mucho tiempo orando. Tengo mucho tiempo orando por eso, pastor, y no veo absolutamente nada. ¿Qué debo hacer? La respuesta es: siga orando, siga clamando y persista en su oración, y más si está convencido por las Escrituras de que es agradable delante de Dios. Si usted está convencido por la Escritura que lo que está pidiendo es agradable delante de Dios y que está dentro de la voluntad de Dios, entonces siga clamando, siga orando. Persevere en la oración y no caiga en la mentira del diablo del desánimo. Persevere en esa oración y no permita que la mentira del diablo, del desánimo y del desaliento con la frase: a lo mejor no es voluntad de Dios. Y entonces tenemos 2 semanas orando y decimos: a lo mejor no es voluntad de Dios. ¿Cómo no va a ser voluntad de Dios que nosotros vivamos de la forma que Él espera? ¿Cómo puedo saber? ¿Cómo puedo orar? ¿De qué manera puedo saber cuál es la voluntad de Dios? Bueno, cada página de las Escrituras nos revela la voluntad de Dios. Y si usted está orando conforme a la palabra de Dios, entonces tenga por seguro que debe persistir y mantenerse firme en esa oración. Persevere en la oración y no caiga en esa mentira. No caiga en ese desánimo, en ese desaliento con la frase: a lo mejor no es la voluntad de Dios. Es cierto que también existen algunas de nuestras peticiones que tal vez no son la voluntad de Dios, pero hay algunas oraciones que son la voluntad de Dios. Lo que pasa es que aún no es el tiempo, que es algo totalmente diferente. El que todavía no sea el tiempo no significa que no sea la voluntad de Dios, pero yo debo permanecer orando, clamando, pidiendo al Señor, orando por esa causa, orando por esta situación, pero necesito entender que también hay un tiempo de Dios. El hecho de que todavía no veamos los resultados a la respuesta no significa que no sea voluntad de Dios, aunque hay cosas que incluso antes de orar, usted y yo debemos saber la respuesta. ¿Cómo? Bueno, si va en contra de la palabra de Dios, no espere de Él un sí como respuesta. Hay gente que está esperando un sí de Dios como respuesta cuando de plano sabe que no es voluntad de Dios. Y de eso hay muchísimos ejemplos. No puede esperar un sí de Dios como respuesta cuando lo que está tratando de hacer o lo que está pidiendo va en contra de su voluntad. Ahora, mediante esta parábola, mis amados hermanos, Jesús no está diciendo que nos dará todo lo que nosotros queramos. Porque algunas veces pensamos, bueno, yo puedo insistir hasta que canse al Señor. Primero, Dios no se cansa. La Biblia dice que Él no se cansa ni se fatiga. Y su entendimiento no hay quien lo alcance, dice Isaías. Él no es como nosotros. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni mis caminos son sus caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Dios no está diciendo que si nosotros nos ponemos como un niño malcriado o como un niño berrinchón, entonces Dios va a decir, como dice quizás algún padre, alguna madre: ay, sí voy a dárselo porque me tiene cansada. No, eso no es lo que Dios está tratando de decir. Él no está diciendo que nos dará todo lo que nosotros queramos, pero sí nos está diciendo que podemos estar seguros que Dios nos hará justicia y que Él responderá todo lo que sea justo y puro y de buen nombre. En el que haya virtud, entonces allí estará Dios respondiendo y obrando conforme a su misericordia, conforme a su voluntad y para provecho de su pueblo y de sus hijos. Pues la Biblia dice, y esta es la confianza que tenemos, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¡Qué maravilloso! A veces el desaliento en la oración viene por el desconocimiento de lo que realmente significa la oración y de lo que dice la palabra. Si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Y cuál es su voluntad? Bueno, que le obedezcamos, darnos poder para vencer el pecado. ¿Cuántos están pidiendo eso? Señor, ayúdame a vivir como tú quieres. Ayúdame a vencer el pecado. Ayúdame a vencer todas aquellas cosas que estorban en mi relación contigo. Ayúdame a honrarte con todo lo que tú me has dado, con todo lo que tengo. Señor, permite que yo pueda tener más tiempo para dedicarme a tu obra. Señor, permite que yo tenga más tiempo para crecer espiritualmente. Señor, permite que yo pueda tener un empleo que me facilite
el tiempo para estar en familia, en comunión con mis hijos, para ayudar en el hogar. Hay cosas que son justas, nobles, que no aparecen estrictamente detalladas en la palabra de Dios, pero que están dentro de ella y que Dios estaría dispuesto a ayudarte. Pero la honestidad y la sinceridad por delante, a veces no estamos pidiendo cosas que sean realmente justas, puras y de buen nombre. A veces estamos pidiendo cosas egoístamente, a veces estamos pidiendo cosas simplemente para satisfacción personal, a veces estamos pidiendo cosas muy erradas y muy distantes de lo que realmente Dios desea. Entonces podemos pedirle al Señor, Señor, que yo te pueda obedecer. Dame poder para vencer el pecado, que hagamos justicia, misericordia, amor y verdad. Si pedimos según su voluntad, Él nos oye, mis hermanos. Sigue clamando por esa esposa y por ese esposo inconverso. Sigue clamando por tu familia, por tu hogar, por tus hijos. Dios está atento a tus oraciones y responde. Debemos orar con fervor y constancia por todas aquellas cosas que necesitamos, pero también para poder vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Ore no solo por las necesidades físicas y materiales, ore también para poder vencer cualquier cosa que se oponga entre su relación con Dios. Ore por sabiduría espiritual. Mire, la oración de Pablo por la iglesia era: oro para que Dios les dé discernimiento, entendimiento, para que puedan comprender cuál sea la buena voluntad de Dios. Oro para que ustedes puedan vivir en completa armonía. Pablo siempre estaba orando y pidiendo al Señor que diera sabiduría al pueblo, que diera sabiduría a la iglesia. Vida en oración, poder ser más fiel y firme en las cosas del Señor. Todas estas cosas están garantizadas. Todas estas oraciones estarían garantizadas en la oración, porque esta es la voluntad de Dios. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Dios está dispuesto, mis queridos hermanos, a ayudarnos en todo lo concerniente a su voluntad. En segundo lugar, usted debe entender que Dios es justo. ¿Por qué devorar? Bueno, porque primero a Dios le complace, y en segundo lugar, porque Dios es justo. Devorar al Señor. Y mire qué hermoso. Dios usa la ilustración aquí de un juez injusto haciendo justicia. Yo creo que mejor motivación para orar no debería existir. Él usa a un hombre malo, a un juez injusto haciendo justicia, a un perverso haciendo justicia, para que nosotros entendamos que si aún siendo malo ese hombre, siendo un juez injusto, impío, pudo hacer justicia, ¿cuánta más justicia no hará Dios? Y cuando digo justicia, mis queridos hermanos, me refiero a el sufrimiento por causa del Evangelio, por causa de la obra de Cristo, que a veces nos toca sobrellevar y con el cual nos toca lidiar. ¿Cuántas injusticias no existen en contra de la iglesia, en contra de los hermanos, en contra de los creyentes? En algunos lugares más que otros, pero hay gente sufriendo por causa de Cristo. Hay gente que no tiene razones para vivir de la manera que está viviendo, pero la injusticia de mucha gente hace que le toque afrontar muchas situaciones, luchas, pruebas. Pero entonces Dios dice: oren, clamen a Él de día y de noche. Debido a la insistencia constante de esta viuda, Dios nos está mostrando y a la misma vez invitando a ir delante del Señor y juez justo de toda la tierra en oración. Debemos acercarnos al Señor en oración y ruego, en clamor. La misma Biblia nos enseña que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Acerquémonos pues confiadamente, dice Hebreos 4:16, confiadamente al trono de la gracia. Ahí está sentado Dios en su trono de gloria, en su trono de poder. Él está sentado allí. Todas las cosas le están sujetas a Él como Rey del universo. Y dice la Biblia: acérquense confiadamente al trono de la gracia. ¿Sabe por qué dice confiadamente? Porque no todo el mundo puede llegar al trono de la gracia. No todo el mundo puede llegar al trono de un rey. Solamente aquel a quien el rey se extienda su cetro, a que el rey invite, pueden llegar allí. Pero nuestro Señor nos dice a nosotros como hijos, a ti, mi hermano, y a mí, nos dice: acérquense confiadamente, vengan en plena libertad al trono de la gracia. Y sabe, cuando uno se acerca al trono de la gracia, se acerca a pedir. Y Dios dice de antemano: para que alcancen misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces no vivamos distantes del trono de la gracia, acerquémonos al trono de la gracia. Cuando un rey da una palabra, cuando un rey invita a alguien, cuando alguien va allí y cuando el rey ya sabe por qué está allí, que es para pedir por una causa, él cumple esa causa, él obra a favor de esa persona que está ahí delante de su presencia.
Ahora, ¿cuánto más no deberíamos nosotros acercarnos confiadamente al trono de la gracia? Dios nos está invitando. Dios te está invitando a ti, me está invitando a mí. Ven al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Aquí no vamos a ir a perder el tiempo o a que se quede como quizás de repente en solamente palabra. No, aquí ven, que aquí vas a alcanzar misericordia y vas a hallar gracia para el oportuno socorro. Qué hermoso, mis queridos hermanos. Si este juez injusto, dice el Señor, por causa de la constante presencia de esta mujer delante de él, le hizo justicia, ¿cuánto más nuestro Señor? En el verso 6 dice, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Le haré justicia por causa de su presencia constante delante de mí. Mire, yo estoy abismado con esta parábola, porque hay grandes verdades aquí, mis amados hermanos. Hay un tesoro maravilloso que cuando lo podemos comprender, descubrir y entender, entonces vamos a tener realmente una bendición muy grande en nuestra vida. Acércate al trono de la gracia, entiende lo que Dios está tratando de decirte, de transmitirte y ponlo por obra. Ponlo por obra, porque entonces vas a comenzar a disfrutar y a ver las bondades de nuestro Señor. Porque Él sabe que tú te desanimas, Él sabe que yo me desanimo, Él sabe que hemos fracasado en muchos intentos de oración, Él sabe que hemos hecho una lista por la cual debemos orar y no estamos haciendo. Él sabe que a veces nosotros ni siquiera oramos porque sentimos que no vale la pena. No es exactamente así, no es que decimos, no, Señor, no vale la pena, sino que la actitud que tenemos indica que realmente tenemos muy poca confianza en la oración. Cuando usted como cristiano no es capaz de doblar sus rodillas ante un problema, ante una adversidad, ante una aflicción, ante una necesidad, es porque sencillamente usted piensa, no vale la pena. No se lo dice a Dios, pero es la interpretación correcta. En cambio, cuando usted entiende que Dios es su justicia, cuando usted entiende que Él es su proveedor, cuando usted entiende que Él es el que le cuida, cuando usted entiende que Él es el que lo guarda, cuando usted entiende que usted puede acercarse al trono de la gracia, cuando usted entiende que la oración tiene poder, cuando usted entiende que no hay pérdida de tiempo, sino provechoso ese tiempo en comunión de Dios, cuando usted entiende que cada vez que está cansado, debilitado, dobla su rodilla y en ese momento usted va a ser fortalecido, cuando usted entiende que mediante la comunión con Dios usted recibe fuerza de manera sobrenatural para hacer frente a cualquier cosa, entonces usted dice, debo ir a la oración. Usted no va a decir, y bueno, ¿para qué voy a perder tiempo orando? No, usted va a doblar su rodilla porque sabe que el tiempo invertido en la oración es provechoso. Y la Biblia dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? ¿Acaso no hará Dios justicia? O sea, Dios lo está preguntando de manera sarcástica, diciendo, si este injusto hizo justicia a una viuda, si este hombre que no tenía temor de Dios, porque le digo algo, cuando alguien no tiene temor de Dios, créame, usted puede esperar cualquier mal. Usted puede esperar cualquier desgracia, cualquier tragedia, porque una persona sin temor de Dios es una persona mala, perversa. Hombres que no tienen temor de Dios. Y cuando la Biblia dice en los postreros días vendrán y comienza a detallar en Timoteo las condiciones en las cuales el mundo se verá, es precisamente porque la gente no tiene temor de Dios. Hombres impíos, dice la Biblia. Entonces cuando hay un juez impío, imagínense usted, ¿qué esperanza hay? Y usa una viuda, porque una viuda era una persona desprovista, era una persona pobre, era una persona que al ser viuda y dentro de una cultura donde no se le permitía trabajar como mujer, donde no podía ganarse el sustento, ella dependía de otros. Pero si había muerto su esposo y no tenía hijos, o si la familia se había desentendido de él, esa pobre mujer estaba desamparada. Y Dios dice que esa mujer no se rindió, sino que constantemente iba delante del juez. Hazme justicia de mis adversarios. Y fíjense que el juez no le hizo justicia porque se haya movido a misericordia. El juez no le hizo justicia porque, ay sí, pobrecita esta mujer. Él simplemente quería quitársela de encima. ¿Y qué ilustración tan maravillosa está usando Dios? Lo que parece imposible, lo que es inviable. ¿Y sabe por qué este hombre no quería hacerle justicia? Porque no había dinero de por medio. Porque los hombres impíos, los jueces corruptos, no hay nada que los mueva, ni madre llorando por hijo inocente, no los mueve nada. Pero cuando uno pone su causa delante de Dios, cuando uno ora delante de Dios, cuando uno confía en Dios, cuando uno sabe que Dios escucha, de que Él es el juez justo de sobre la tierra, y aunque estamos en un mundo malo y perverso, nosotros podemos saber que Dios puede mover los corazones incluso de los impíos para favor de sus hijos. Pero necesitamos creer, mis amados hermanos, necesitamos poner por obra esta enseñanza maravillosa.
Dios nos hará justicia. Dios te hará justicia a sus escogidos. Cuando la Biblia dice que Dios hará justicia a sus escogidos, significa a ti y a mí. Tú eres un hombre o una mujer que Dios ha escogido para sí. Entonces Él hará justicia a sus escogidos que claman continuamente delante de Él, de día y de noche, dice la Biblia. La pregunta es, ¿estamos nosotros clamando a Él continuamente? ¿Estamos orando de día y de noche? Si la respuesta es sí, gloria a Dios. Y si la respuesta no, comienza a hacerlo. Entonces tú te dirás y te preguntarás, ¿por qué a Dios le gusta que nosotros estemos constantemente mendigando delante de Él? ¿Por qué a Dios le complace vernos allí clamando y rogando? Querido amigo, yo quiero que tú entiendas algo más profundo en esta mañana. No es que a Dios le gusta que le estemos rogando. Significa que Dios conoce nuestra debilidad. Significa que Dios sabe nuestra fragilidad. Y Él entiende que la única forma de que tú y yo podamos hacer frente a este mundo es que estemos continuamente pegados de la fuente. Cuando yo estoy delante del Señor postrado, sea de rodillas, parado, sea como sea, orando al Señor, yo estoy diciéndole al Señor, dame fuerza. Estoy allí en esa fuente extrayendo poder de allí porque de Él sale poder y virtud. Y Él es el que puede sustentarnos y darnos la capacidad de mantenernos estables y firmes en un mundo lleno de maldad. No hay forma de perseverar en este mundo aislados de la oración. Nuestra capacidad es humana, nuestra fuerza, nuestro conocimiento, nuestros logros no son suficientes. Hay gente en estado de depresión teniéndolo todo. Hay gente que sus pensamientos los están hundiendo, aunque tienen muchas cosas, aunque no tienen necesidad ni carencia, porque esto no es realmente por fuerza humana. Estamos batallando contra huestes espirituales de maldad. Estamos en un mundo corrompido, en un mundo lleno de gente mala, gente usada por el enemigo, y que la única forma de nosotros vencer es en comunión y en oración. Eso es lo que realmente Dios quiere que tú y yo entendamos. A los que viven constantemente en oración y ruego, porque ponen su causa delante del Señor. Dios hará justicia a sus escogidos, que están constantemente en oración y ruego, y que ponen su causa delante del Señor, y confían en su poder y fuerza para librarles. Dios responderá a las oraciones y los ruegos de aquellos que constantemente vienen delante de Él, del Señor con humildad y fe, creyendo que poderoso es Dios para librarles y socorrer, y que Él es galardonador de los que lo buscan, como dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Estamos clamando al Señor? Pudiera ser una pregunta en la mañana de hoy. Cuando usted clama, mi querido hermano, se robustece internamente. Cuando usted clama al Señor, usted se va robusteciendo, se vuelve robusto espiritualmente. Cuando la Biblia dice que clamen a mí de día y de noche, no significa que a Dios le guste que la gente esté solo rogándole, sino que Él sabe que la única forma de hacer frente a este mundo y a este sistema es fortalecidos en espíritu, y eso solo se logra en oración. Nuestras almas son fortalecidas en oración. Usted puede que no sienta poder para seguir adelante, pero basta un tiempo en la presencia de Dios y renovará su fuerza. Piénselo. Por eso tal vez es tan difícil orar. Por eso tal vez el diablo lo sabe. Y por eso quizás de allí que Él hace cualquier cosa con tal de distraernos para que no entremos en comunión con Dios. Porque cada vez que usted entra en comunión con Dios, usted se fortalece en fe. Cada vez que usted entra en comunión con Dios, usted tiene poder espiritual. Cada vez que usted está en comunión con Dios, usted está capacitado para hacer frente. Y cada vez que usted está en comunión con Dios, usted puede esperar y confiar y ser perseverante, ser firme, mantenerse estable. No es en nuestra propia fuerza, es en el poder de Dios que nosotros podamos lograr estas cosas. Y Dios está interesado, mi querido amigo y mi querido hermano, que nosotros podamos comprender esto. Él está interesado en que nosotros podamos realmente confiar en su palabra. La pregunta es, ¿estamos nosotros clamando delante del Señor? ¿Estamos orando constantemente? ¿Estamos orando de día y de noche? Bueno, la invitación es a la oración. La idea no es sentirnos acusados en esta mañana, sino más bien motivado, como lo quiso el Señor con sus discípulos. Motivarlos a orar siempre y no desmayar. Comience hoy. Pon tu causa delante del Señor. Ven delante del gran juez justo y pide. Él os responderá. Como dice Lucas, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. Eso es lo que dice el Señor. Eso es lo que dice su palabra. La pregunta es, ¿cómo estamos nosotros
realmente orando? ¿Estamos realmente nosotros yendo de continuo delante del trono de la gracia? Créame que Dios está atento a nuestras carencias, a nuestras necesidades. Él sabe todo lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo. Él sabe realmente cómo está nuestra situación. La pregunta es, ¿estamos orando al Señor por eso? ¿Estamos pidiendo al Señor? ¿Estás tú clamando por nuestro país? ¿Estamos clamando por nuestra casa? ¿Estamos clamando al Señor por nuestras vidas espirituales? ¿Estamos orando al Señor por la iglesia? ¿Estamos orando al Señor por nuestros hijos? Son preguntas que usted puede contestar. Son preguntas que yo puedo contestar por mí. Y son realmente necesarias. Son realmente necesarias. Porque si nosotros no confiamos en ese juez justo de toda la tierra, si nosotros no vamos delante de Él, si nosotros no oramos, no vamos a ver respuesta. No espere respuestas si solamente oró hoy y ya mañana no lo hace. No espere respuestas si solamente usted está dándole órdenes a Dios, porque esta es otra realidad, mis queridos hermanos. Estamos orando por el país. Y sí, las iglesias están unidas en oración, pero nadie está orando realmente quizás con la intención de que Dios cumpla su propósito, su voluntad, sino que estamos dándole órdenes a Dios, diciéndole al Señor que rompemos esto, que rompemos aquello, que yo declaro, que yo profetizo, que yo... No, tenemos que decirle, Señor, aquí está tu pueblo, Señor. Haznos justicia, Señor. Haz justicia a esta nación. Glorifícate en este país. Señor, con humildad venimos delante de ti. Sabemos, Señor, que tú tienes propósito en todo. No entendemos lo que está pasando, Señor, pero tú sí lo sabes. Glorifícate. Danos fortaleza, Señor. Danos poder. Ayúdanos a aprovechar el tiempo, Señor. Aquí estamos. Miren, mis amados hermanos, esta parábola no solamente tiene la intención solamente de mostrarnos realmente lo que Dios hizo con la viuda, sino lo que Dios puede hacer contigo. Esta parábola tiene la intención también de mostrarte a ti y mostrarme a mí que Dios sigue haciendo justicia en medio de la injusticia. Entienda esto, Dios sigue haciendo justicia en medio de la justicia, de la injusticia. O sea, aunque haya injusticia, Él puede hacerte justicia. Que no te desanime el pecado y la maldad que te rodea. Dios puede hacerte justicia en medio de la injusticia. Dios puede proveerte en medio de la escasez. Dios puede realmente sanarte en medio de la enfermedad. Y Dios puede guardarte en medio del peligro. Pero necesitas realmente ir delante del Señor. Necesitas orar con fervor, con insistencia. Y cuando digo insistencia, no te estoy diciendo ora con insistencia hasta que colmes a Dios. No, nunca nuestras oraciones colmarán a Dios. Nunca nuestras oraciones serán un fastidio para Dios. Para el juez injusto fue un fastidio la presencia continua de esta mujer. Pero para el Dios nuestro, la presencia continua tuya delante de Él es un deleite. Dios se complace. Las oraciones de los santos complacen. Son como una fragancia, como un incienso, como un aroma que complace a Dios. Porque cada vez que tú y yo vamos delante de Dios, estamos diciéndole, Señor, queremos tu dirección. Señor, queremos que tú nos guíes. Queremos que tú seas, Señor amado, el que me defienda. Estamos diciéndole, yo dependo única y exclusivamente de ti. Yo no puedo hacer nada en mi propia fuerza, pero tú eres quien defiende mi causa. Tú eres el que va delante de mí. Hermano, no podemos hacer nada separado del Señor. Y esta parábola no solamente tiene esa intención, sino también que nos muestra una gran verdad. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará confianza como la que tiene esta viuda? Hermano, a medida que pasa el tiempo, la gente se vuelve más independiente. Y cuando digo la gente, no me estoy refiriendo a los que no conocen a Cristo, me refiero a nosotros. Me refiero a los cristianos. Somos independientes en muchos sentidos, porque confiamos en Dios, según nosotros, porque tenemos todo bajo control, porque todo lo podemos resolver, porque tenemos fuerza, porque tenemos salud, porque tenemos carro, porque tenemos de repente alimentos, comida, porque tenemos dinero en el banco, cómo poder solventar nuestras cosas. Pero cuando estas cosas faltan, muchos revelan definitivamente que no tenían ninguna confianza en Dios, porque entran realmente en un desespero, en una preocupación excesiva, en un caos internamente, espiritualmente. Ahora, yo no estoy diciendo que nosotros como cristianos tengamos que vivir siempre
en una situación de no tener nada, pero a veces Dios permite esa situación para revelarnos a nosotros cuán realmente está nuestra confianza depositada en Dios. Pero resulta que a veces cuando no tenemos ninguna de las cosas en las cuales nos apoyamos, entonces constantemente, como esta viuda que no tenía quien la defendiera, como esta viuda que no tenía quien peleara por ella, como esta viuda que no tenía quien pagarle, como esta viuda que no tenía realmente con quién contar, ella iba continuamente delante de ese juez, apelando al juez justo de toda la tierra, diciendo: hazme justicia. Yo no te estoy pidiendo otra cosa que no sea hazme justicia. Lo que quiero decirte es, nosotros debemos ir constantemente delante del Señor. Nosotros tenemos la invitación de parte de Dios. Nosotros tenemos la garantía, tenemos un abogado. Dice la Biblia que tenemos un Espíritu Santo que intercede por nosotros. Dice la Biblia que tenemos un sumo sacerdote que conoce nuestras necesidades, nuestras debilidades y se compadece de nosotros. Amados hermanos, que Dios nos ayude. Que podamos ser firmes en la oración. Que no nos dejemos vencer por el desánimo. Que no permitamos que las penurias, las tristezas, las circunstancias, la maldad nos limiten nuestra comunión con Dios. Al contrario, que podamos entender que es aquí en la oración donde está realmente la bendición. Es aquí en la oración donde está realmente la victoria. La victoria está aquí en la oración. No importa a qué nos estemos enfrentando o a lo que nos toque enfrentarnos. Si estamos aquí pegados en oración delante de Dios, recibiremos respuesta. Si estamos pegados delante de Dios, vamos a recibir fuerza. Mire, esto es maravilloso porque usted recibirá fuerza, recibirá respuesta, recibirá consuelo, recibirá fortaleza, dirección, recibirá sabiduría, recibirá ayuda. Dios usará a otras personas. Usted podrá ver, cuando usted está en comunión y en oración, usted puede ver el mover de Dios en su vida. Usted puede estar presto para lo que Dios está haciendo y puede entender lo que Él hace. Aunque a veces estemos orando y mientras estemos orando haya momentos duros y difíciles, uno puede ver la mano de Dios en cada detalle y en cada circunstancia. Es mi deseo y el anhelo de Dios que podamos ser fervientes en oración, que podamos ser constantes en la oración. Recuerde, el llamado de Dios es a permanecer, orar siempre y no desmayar, ser persistente, ser constante, ser una persona y un hombre y una mujer, un joven de oración, que no nos soltemos de la voluntad de Dios, que estemos siempre orando, confiando. La voluntad de Dios es esta. Dios desea esto. Ore por todas aquellas causas justas y nobles que están descritas en la palabra de Dios y manténgase allí. Manténgase en oración, manténgase firme. Y otra manera es que si en algún momento me siento desanimado, vaya a la palabra de Dios. Vaya constantemente a ella y en ella recibirá consuelo. Pero también apóyese en sus hermanos en la fe. Llame a un hermano, llame a un amigo, mande una nota de voz. Hermano, necesito apoyo en oración. Necesito que me apoye por esta situación que estoy atravesando. Clame, ayúdeme a clamar, ayúdeme a orar al Señor por esta situación. Entonces que Dios nos ayude, mis queridos hermanos, y nos bendiga. Y que permita al Señor que usted y yo podamos ser de esos que nos mantenemos firmes en medio de los tiempos. Que Dios te bendiga, mi querido hermano, y que Dios te guarde.